ser seleccionador de Estados Unidos y el 22 de mayo de ese mismo año ya estaba en Alabama con el equipo norteamericano, aunque solo ocupó ese cargo durante 3 semanas en el Panamericano de Brasil, donde no lograron la clasificación para ese Mundial de Alemania de 2007 y allí acabó esa aventura americana. Y es que Isidoro está muy arraigado a León, donde es vicerrector de la universidad, y quizá por esa razón, pese a ser coetáneo de la llamada escuela pucelana, no ha seguido los pasos de Pastor, de Raúl, de Jota, de vivir la experiencia de otros banquillos en Europa, ¿no? Tras 18 temporadas en León, deja de Mar y el 23 de diciembre de 2008 acepta el cargo de seleccionador español junior y de coordinador de las categorías inferiores del balonmano masculino. En ese cargo pues, logró ser campeón del mundo y campeón de Europa con los Joan Ledo, Claudio Odriozola, Chema Márquez o Dani Dixebaez, entre otros. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2009, curiosamente, le llega pues, el cese de ese puesto, hecho que coincide con el 10º puesto en el Mundial de España y con un cambio de línea que quiere aplicar pues, el actual coordinador de la línea masculina y seleccionador nacional, Jordi Rivera. En la actualidad, a sus 52 años, podemos decir que disfruta del balonmano con la carrera de sus 2 hijos, Isidoro y Antonio, que también son jugadores. Hoy nos viene a hablar de las aportaciones para el entrenamiento en la zona de transición. Adelante, Isidoro. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, antes de nada, pues también quiero agradecer a la Federación Vizcaína, a la Universidad de Deusto y particularmente, bueno, pues a las personas que se pusieron en contacto, Fernando Asenjo y Sergio, conmigo para participar en este webinario, ¿no? Y además, bueno, pues me hacía ilusión participar en un evento de este tipo, con todos los que ha habido, porque parece que al estar fuera de los banquillos desapareces en 2 meses, ¿no? Y bueno, pues me ha gustado la presentación que has hecho, Ángel. Y fíjate, mis inicios precisamente fueron con el balonmano femenino, en categorías cadete. Yo estuve 3 años entrando en categoría cadete femenina, luego ya es cuando pasé a formar parte, me retiré como jugador a los 25 años, pasé a formar parte del cuerpo técnico del ADEMAR y ya empecé a entrenar categorías inferiores en el ADEMAR y bueno, pues un poco todo el periplo que has contado. Es verdad que cuando aparecen los entrenadores que hemos sido responsables de equipos nacionales en otros países, yo estuve 2 meses y medio en Estados Unidos y era el tiempo con el que me comprometí a ir. Y fue una experiencia extraordinaria. Íbamos a intentar quedar entre los 8 primeros, quedamos cuartos, de aquella estaba Brasil, Argentina, luego estaba Groenlandia, que eran 11 daneses nacionalizados, quedamos cuartos y casi mi preocupación era que casi nos metemos en el Mundial. Y yo de aquella le decía al directivo que tenía, oye, es que si nos metemos en el Mundial, claro, yo digo, ahora una España-Estados Unidos sería un 75-10. Y digo, un Panamericano no nos está viendo nadie, ni las novias casi de los jugadores. Digo, pero es que aquí nos va a ver en todo el mundo y esto sería tal, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia súper enriquecedora. Y es cierto que ya hace tiempo, porque va pasando el tiempo, y sobre todo mi época, una época de la cual estoy súper satisfecho, ha sido desde los 9 años ininterrumpidos casi que he estado con los equipos nacionales y con las categorías inferiores. Luego en la parte de turno de preguntas acepto cualquier tipo de pregunta de lo que es el contenido de la charla y de lo que sea necesario, ¿eh? Bien, voy a ir centrándome. Vaya por delante que, bueno, esta charla lógicamente da para mucho juego porque hablar de la zona de transición, como vemos en la diapositiva, pues es hablar tanto del contraataque como del repliegue. Entonces, son fases del juego que van unidas, ¿vale? Y de hecho, pues los datos, he ido incorporando cosas de estudios que tengo yo hechos, también he revisado otras ponencias de entrenadores que han participado en otros foros estos días, y bueno, he querido centrarme sobre todo en cosas que tenía yo hechas, ¿no? Del contraataque y del repliegue defensivo. Estas gráficas corresponden a la comunicación técnica número 190, que publicamos compañero de la Facultad Julio de Paz y yo en el año 99, y en esta gráfica se ve que desde hace tiempo ya estos datos, que efectivamente están puestos los equipos por orden de clasificación final y los equipos que más goles meten de contraataque son los que menos goles encajan de contraataque. Cierto es que también se puede ver
aspectos técnico-tácticos, de calidad de los jugadores y demás, pero sí que parece que va unido, ¿no?, esa reflexión. Corro mucho hacia adelante, también corro mucho hacia atrás. Y estaba diciendo que son fases del juego que se tienen que entrenar al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, cuando un equipo está trabajando el contraataque, hombre, salvo que queramos por cualquier circunstancia hacer una dinámica de carrera de uno contra el portero, pasas el balón al tuyo, corres y vas y lanzas, pero normalmente eso se produce en ocasiones muy contadas en el juego. Y además, si vemos un poquito las características, vemos que son antagónicas u opuestas, ¿no? El contraataque empieza con la posesión y el repliegue precisamente con la pérdida. El contraataque se realiza anticipándome a la acción defensiva, el repliegue a la acción ofensiva. El contraataque finaliza con la pérdida de posesión o enlace a la siguiente fase. El repliegue finaliza con la recuperación o pase a la siguiente fase. El objetivo del contraataque es meter un gol rápido. El objetivo del repliegue es evitar ese gol rápido. Y ambas tienen en común, esto es importante, que se realizan a gran velocidad y muy rápido, ¿eh? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es dar una serie de connotaciones o dos aportaciones en el repliegue, porque luego cada entrenador tiene su idea. Y antes de nada, lo digo por si acaso alguno está, no lo voy a hacer más veces, ya habéis ido a por la cerveza, eso que decía Sergio. Voy a poner ahora un vídeo y voy a hacer una pregunta, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar largo, además me parece que luego salgo ya al final, esto es cuando yo al entrenador de la mar y me veo sin canas, lo cual gratifica. Pero voy a poner este vídeo, vamos a ver el encadenamiento de fases de contraataque y repliegue, ¿vale? Y luego voy a hacer una pregunta. A ver, yo no me voy a salir de aquí, no sea que la líe con las nuevas tecnologías, pero bueno, al que quiera, voluntariamente, que se anime y responda a la pregunta que voy a hacer después de este vídeo, ¿de acuerdo? Allá va. Vamos a ver. Si no se ve, Sergio, me indicas, ¿ok? O Ángel. Se ve perfectamente. Bien, algún voluntario. La pregunta es, ¿dónde comienza el repliegue defensivo? Venga, algún valiente. Alguno que dé al activar el sonido y diga tal. En la pérdida de balón. Correcto, la respuesta sería realmente el repliegue defensivo, y esto es una de las ideas que transmito siempre a los jugadores, porque entrenar el repliegue es decir, claro, hay que correr rápido hacia atrás. Realmente el repliegue defensivo comienza en el ataque posicional. ¿Cómo? Evitando balones fáciles para el contraataque cuando se está entrenando, cuando se está compitiendo. Ese comentario de no rifes el balón, hay que tener respeto por la posesión del balón, garantizar la posesión del balón, que el balón en cada ataque al menos llegue a la portería contraria. Y después, esto sería una primera idea. Ya veis que estos son ideas del profesor Laguna en este caso. He ido cogiendo referencias a algún comentario o alguna idea, no es mía o si es mía también. Pero bueno, esto es una idea que me llamó mucho la atención. Cuando se habla de las 4 fases del juego, ¿qué indicaciones das en relación con el repliegue? Pues no perder el balón, no dar fáciles balones para el contraataque. Y luego, por supuesto, de esto voy a hablar a continuación, replegarse en acción, es decir, hacer algo, bajar, y no solamente se trata de llegar y me coloco en la línea de 6 metros y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, fijaros, voy a poner una serie de acciones. Esto, por ejemplo, sería, hablando del repliegue defensivo, un ejemplo de un mal repliegue defensivo. Llegamos, mira, además de nuestro gran Eneko Goenaga, de allí, Euskadi, realmente interviene mal, hace mal el repliegue defensivo porque se coloca muy plano. En el repliegue somos vulnerables porque estamos corriendo hacia atrás y ahí lo que tenía que haber es, en el último momento encima no tenía pivote cercano, haber hecho una salida, ¿vale? Y haber intentado contactar con el jugador. Vamos a ver otro vídeo.
en el que efectivamente también el jugador, además, a ver si se oye, este central, gol y además finalizaba el tiempo, con lo cual quedaba un segundo, el jugador lo que tiene que hacer, vale, has corrido muy bien hacia atrás, pero no has hecho nada, te has colocado en la línea de 6 metros. Y ahí lo que tiene que hacer el jugador es intervenir, sobre todo porque el jugador tiene que ser consciente de ver, de apreciar cómo están las circunstancias de marcador y de tiempo y hacer un golpe franco para que muera y no que nos encajen un gol fácil en el último segundo. Otra secuencia, y en la cual podríamos yo aquí en esta secuencia, este es del último mundial, y una acción además, un partido importantísimo, precisamente contra Eslovenia, un partido importantísimo porque tenía un buen bonus, tener un cruce fácil o difícil como así fue. Y esto es un desastre, tanto en el contraataque como en el repliegue. Está empezando el partido, un partido tenso contra un muy buen rival. Primero, el jugador en la zona de transición está enredando, tienes un marcaje próximo, suelta el balón y ocupa el espacio que te corresponda. Y luego, en el repliegue, podemos hacer falta y ninguno de los dos actúa. Con lo cual, yo esta imagen, este clip de vídeo, mal en la fase de contraataque, porque es meterse en líos, mal en el repliegue, porque aquí podrías haber hecho falta y porque aquí podrías haber hecho falta. Y al final concluye en una situación de 7 metros. El repliegue defensivo, una de las cosas que también suelo insistir es en automatizar lo que es en el momento que anticipamos esa pérdida de posesión del balón o que un compañero lanza el contraataque, rápido correr atrás. Hemos perdido y aquí vemos un buen repliegue. Este es, me parece, Arnau García de la promoción 94-95, ¿vale? Y en este caso el mal repliegue lo hace el rival. Fijaros lo que es de una acción en principio desfavorable para nosotros, hemos evitado su contraataque y hemos aprovechado ese descontrol que tenía el equipo contrario en su repliegue. Otra acción de buen repliegue defensivo, fijaros la diferencia. Las circunstancias del juego son aviso de juego pasivo y una situación de una pantalla, un golpe franco directo, con lo cual los jugadores aquí tienen que saber que el repliegue tiene que ser inmediato. Y no solo eso, porque esto también son los 94-95, los Piñeiro y compañía, sino que vamos a fijarnos cuando sale el jugador del cambio, me parece que es Diego Piñeiro, como en este lado y en el lateral de allá, en la fase de repliegue, lo que hacen es empezar de manera inmediata las conductas propias de la defensa, como son las disuasiones a los jugadores directos, a los oponentes directos, a los pares. Ahí lo vamos a ver. Sale, aquí es Miguel Sánchez Migallón, ha disuadido. Aquí este lateral Arnau también ha disuadido. Y al final, eficacia buena para el contraataque. Hemos abortado, voy a repetirla, su contraataque. Replegamos bien, iniciamos muy rápido, ¿vale? Y aquí se ha visto cómo este jugador que iniciaba la trayectoria ofensiva, pues ha tenido que frenar el contraataque, ¿vale? Bueno, entonces, del repliegue defensivo, que no quería alargarme demasiado en esta fase del juego, porque, bueno, creo que se podría ampliar con algunas ideas, pero bueno, yo lo describiría de alguna manera en que lo inmediato es esa fase de transición, ese cambio de rol de que soy atacante y de inmediato soy defensor, automatizar el rol, soy atacante, ya soy defensor, reaccionar rápido a esa circunstancia, dificultar el inicio del contraataque si llega al caso. ¿Cómo? Bueno, pues dificultando ese primer pase, como los entrenadores sabemos de qué manera sube el equipo contrario su contraataque, pues intentar dificultárselo, si tiene alguna forma cerrada, y luego en la medida de lo posible intentar asegurar la igualdad numérica, es decir, que no nos superen, porque en el momento que hay una superioridad, ahí los equipos construyen muy bien el contraataque. Esto se produce prácticamente en la portería ofensiva, en la portería contraria. Estaríamos en la fase de formación, que sería en la zona central del campo, en la cual se deberían ocupar las zonas de peligro. Hay veces que es eficaz también presionar al jugador que va a recibir en el centro del campo, dificultar en la medida de lo posible el transporte del balón, que el equipo que está haciendo el contraataque tenga dificultades, y luego yo, cada vez que pongo puntos suspensivos, es que me genera dudas. Indicar a nuestros jugadores
buscar la falta, buscar el golpe franco al equipo contrario cuando está iniciando el contraataque, yo lo pongo entrecomillado. Es cierto que alguna vez, sobre todo algunos de nuestros extremos, que además suelen ser los que están más profundos, más alejados de la portería de nuestra propia portería, suele indicar, pues presionas al jugador que sube su contraataque o presionas el primer pase, primero porque son los más rápidos en bajar y porque va a ser los que de manera más difícil le van a superar en 1 contra 1. Normalmente no indico que haga esa presión al pivote. ¿Por qué? Porque cualquier defensor que le indiques una presión en esa zona va a tener que defender los 20 metros casi de anchura y así el atacante tiene ventaja espacial. Y luego ya lo que es la defensa, de la fase de la defensa en sistema, es decir, en la medida de lo posible, distribuir los oponentes, es decir, la distribución de los oponentes, el reparto de responsabilidades, el contar, que haya igualdad numérica, ¿vale? Intentar ocupar los puestos específicos en la medida de lo posible, claro, cooperar con los compañeros colindantes y luego intentar detener el contraataque. Esto es lo que se hace en nuestra propia portería, en lo que decía, que hay que bajar, pero bajar haciendo algo. Importante también en el repliegue, tratar que los jugadores queden situados según el sistema defensivo acordado. Y si no se puede hacer, pues tener previsto pues algún sistema defensivo alternativo o que los jugadores que son capaces de ocupar más de un puesto específico en defensa, pues que sean un poco los jugadores que tenemos como el comodín del equipo, ¿vale? Bien, esto un poco en lo que se refiere por los matices en relación al repliegue defensivo. ¿Bien? Nos va a llevar más tiempo, entonces voy a pasar a hablar un poquito del contraataque. Claro, la mayor parte de contraataques, luego he puesto algunos gráficos que con las últimas publicaciones se confirman, ¿no? Pero la mayor parte de los contraataques que se producen en primera y en segunda oleada. Y luego, realmente, por eso hay que automatizar, porque esto se produce muy rápido, ¿eh? Y lo que sí que voy a hablar un poco de cómo se construye lo que es el contraataque en tercera oleada, ¿vale? Entonces, el contraataque en primera oleada, pues es la clásica salida de 1, 2, incluso 3 jugadores. Lo más habitual es que participen 2 o 3 jugadores. Es muy difícil a día de hoy que se produzca esta situación de pase directo a un jugador que corre y y lanza a portería, el saque directo del portero. Lo más habitual es que haya un jugador intermediario, un gran pasador, incluso a veces el avanzado, a imitación de como hacían los rusos antiguamente, si fuera el central, y este es el que conecta. Con ese pase intermedio, lo que hacemos es que el resto de jugadores que están construyendo el contraataque se van colocando cada uno en su zona. ¿Vale? Y el contraataque que más se produce es el contraataque en segunda oleada. El contraataque en segunda oleada, normalmente lo que ha sucedido es que le ha llegado el balón al jugador que iba en primera, no ha podido finalizar y se produce un pase generalmente hacia atrás a un jugador, a otro, normalmente, claro, de la primera línea ofensiva, que se incorpora en esa segunda ola, en esa segunda oleada. Y también se produce de manera muy rápida. Es importante entrenar también ese pase atrás. Este jugador que ya ve que hay aquí, bueno, podríamos decir que podría encarar, ¿vale? Esto es un gráfico, es estático, no es dinámico, pero imagínate que este jugador está aquí y luego sale, ¿no? Ese pase hacia atrás, porque aquí lo que decía antes en el repliegue, toda la ventaja es del atacante. Aquí es donde yo digo a los jugadores, como recibáis en carrera y el defensor esté yendo hacia atrás, encarar directamente al 1 contra 1, porque todas las opciones las tiene ahí el jugador que va en carrera con toda la inercia, con toda la potencia. En segunda oleada, lo normal también que se produzca la conexión a otro compañero en corto y que se produzcan pases en la zona del campo, y esto también se soluciona con un número reducido de pases. A veces los equipos, como comentaba antes, lo que hacen es darle el balón a un jugador que es el que con bote construye ya el contraataque con las opciones que cada equipo tenga. Y luego voy a exponer, por ver un poquito eso de aportaciones en la zona de transición. Las tendencias en el balonmano actual, de la observación de algunas aportaciones de cómo yo lo suelo trabajar, lo he trabajado estos años con los equipos nacionales y cómo lo hacen algunos equipos ahora mismo en Asobal, ¿no?
ese contraataque en tercera oleada. El contraataque en tercera oleada, por tipificarlo, sería un contraataque en el que se asume ya que el equipo contrario ha replegado, ya se está en igualdad numérica, pero intentamos aprovechar la desorganización defensiva o que haya jugadores que no han podido colocarse en su puesto específico defensivo y por eso tratamos de mantener ese contraataque en tercera oleada, contraataque ampliado, sostenido, mantenido, cada autor lo llama de una manera. Incluso características similares a este contraataque en tercera oleada, lo habitual es que sea lo que se produce en el contragolpe. Por acompañar la presentación no he querido abundar demasiado en datos, pero fijaros aquí, en azul, esta zona del quesito son los contraataques. Esto es de una tesis doctoral que hice con Andrés, un asturiano que estudió aquí en León, que ahora está trabajando en Uruguay, es de hace tiempo, pero bueno, los estudios, aquí he puesto algunos un poquito más recientes, de aquella, ¿no? Ahora les hay más recientes, pero todos vienen a concluir lo mismo, es decir, el mayor número de contraataques se producen en primera y segunda oleada, ¿vale? Entonces, en el entrenamiento, que es la tercera parte de la ponencia, pues hay que trabajar en esa zona de transición porque es cuando hay que aprovechar precisamente esa ventaja espacial y trabajar con el límite de tiempo, ¿no? Luego se producen, en este caso eran los estudios que hicimos, los que revisamos el 22%, pero sobre todo se producen los contraataques en primera y segunda oleada. Otros estudios van en la misma línea, es decir, bueno, aquí un estudio de Óscar Gutiérrez decía que en primera oleada se producían el 65% de los contraataques y el 28% en segunda, un estudio que ya nos llamó la atención porque nuestros datos eran opuestos. Y en otro estudio también que se realizó del Mundial de Túnez del 2005, no me acuerdo qué mundial fue, decían precisamente que el contraataque que él llamaba apoyado encadenaba un poco la segunda y tercera fase y el directo pues hacían sobre todo en segunda fase, ¿vale? Bueno. Entonces, fijaros, aquí voy a poner ahora seguidas tres secuencias. Bien, lo común de esas tres secuencias, todas ellas de mi club, de toda la vida, de la de Mar, es que se producen muy rápido el contraataque. Es decir, en tiempo real, desde que se recupera el balón, no pasan de los 2 segundos y medio. Por lo tanto, en el entrenamiento precisamente hay que trabajar, de hecho, de las soluciones con tiempo muy, muy reducido. Además, se da la circunstancia que de todas las fases, de todos los lanzamientos, analizas los tipos de lanzamiento, la fase más eficaz es precisamente el contraataque. Aquí en su día, junto con Manuel Cadenas, hicimos, de mis 5 últimas temporadas en el club, como segundo entrenador, y nos llamó la atención, en base a las estadísticas de Asobal, que éramos el club que metía más goles de contraataque. Luego he puesto, este año nosotros fuimos los campeones, y luego he puesto el Ademar, que siempre estuvimos entre segundo y tercer puesto, y luego el equipo que quedó campeón de liga. Y éramos el Ademar precisamente el equipo que más goles metía de contraataque. Y llamó la atención que más o menos, haciendo un promedio del porcentaje, pues es la zona de lanzamiento más eficaz. Generalmente los extremos están por el 70%. En estadísticas, claro, cuando tienes todos los lanzamientos de todos los equipos de una liga Asobal, pues hay muchas variables, hay muchos datos, con lo cual es más fiable la estadística. En pivote también es muy eficaz. En primera línea, por supuesto, baja la eficacia, evidentemente, por la presencia de oponente entre el lanzador y el portero, la distancia y lo que fuere, ¿no? Entonces, es una manera muy rápida. ¿Por qué se tiene que trabajar el contraataque? Porque es una forma muy rápida de meter goles, se tiene una ventaja espacial y luego es que es la parte más eficaz. Es la manera de producir los lanzamientos más eficaz. Y de hecho,
desde de la última época, incluso al principio de este siglo, la última década del siglo pasado, sobre todo Fútbol Club Barcelona, cuando aquellas famosas 5 Copas de Europa, que eran contemporáneos nuestros, nosotros, el Balonmano Ademar y el Balonmano Valladolid, empezamos a hacer un juego muchísimo más fluido, muchísimo más dinámicos. Eso en lo que se refiere a la élite, pero también en categorías inferiores se realizaban muchísimos contraataques, ¿vale? Y además con una alta eficacia, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hablar un poco de esa construcción, de cómo hacer el contraataque, las nuevas tendencias, con independencia, lógicamente, que hablar de tendencias son la observación que hacemos los entrenadores de los rivales. No conocemos los matices, pero bueno, sí que se pueden apreciar un poco intenciones tácticas colectivas en esa fase, en esa tercera oleada de contraataque, el contraataque sostenido, contraataque ampliado, y lo voy a dividir, lo voy a acompañar con imágenes, que creo que es mucho más operativo. Algunos equipos cuya tendencia es a construir el contraataque con trayectorias curvilíneas, otros equipos con trayectorias rectilíneas, lo que al que más le he oído hablar en este sentido es a Jesús Javier, a Jota, el de Logroño, hablando de utilizar las calles. Y otras propuestas en las cuales durante el contraataque se produce un cambio en la estructura geométrica. Es decir, pues hay un desdoblamiento de un lateral a un central o un desdoblamiento del pivote, un cambio de puesto específico en la propia fase de contraataque. Y luego la última parte, pues ya voy a exponer algunos ejercicios de entrenamiento útiles para cualquier categoría. Empiezo con trayectorias curvilíneas. Voy a poner 2 seguidas, que también la he cogido del último Mundial de Galicia. Yo aquí lo que hago es un cruce largo, clásico, lateral-lateral. Yo la pauta que tenía, daros cuenta que la diferencia, por ejemplo, de estar en un club a estar en un equipo nacional se tienen al año 60 días, algo menos, incluyendo los torneos preparatorios y los campeonatos. En consecuencia, aunque dobles entrenamientos de mañana y tarde, cancha, regularmente, estamos hablando de un número de sesiones más reducido que en un club. Por lo tanto, tienen que ser patrones muy claros. Normalmente los matices eran extremos siempre abiertos en la esquina y pivote en el centro como punto de partida, ¿vale? Con trayectorias curvilíneas, un cruce largo, el pivote que viene al centro. Ventajas de esta forma de realizar el contraataque. El pivote está en el centro, con lo cual va a tener posibles diagonales de pase, tanto del iniciador, este es el respuesta, ¿vale? Vemos aquí a Antonio Serradilla, que sería el respuesta a ese cruce largo, pero ha podido pasarle el iniciador. Es cierto que en esta y en el siguiente vídeo está Mikel Amilibia, que es diestro, pero si tuviéramos aquí un jugador zurdo, esto es el lateral izquierdo, ¿vale? El lateral zurdo iría con una trayectoria larga en carrera eficaz, pivote en el centro, que va a evitar que una salida muy exagerada, y si se produce una salida, el posible error en el cambio de oponente en un momento muy beneficioso, digamos, para el equipo que hace el contraataque. Y aquí este jugador, el beneficiario, también podría obtener una trayectoria de pase beneficiosa, ¿eh? De hecho, había un pase. Bien. Dices, es que mismo campeonato, dices, lógicamente, me decía, es que hay veces que el equipo rival sabe lo que vais a hacer. Digo, bueno, pues se responde en falso. Lógicamente, esto no puede ser algo mecánico. Aquí vamos a ver lo mismo, exactamente, en la misma forma de hacer el contraataque. Ya estamos en igualdad numérica, hay cierto desorden. Respuesta del lateral en falso, ¿vale? Y tenemos garantizada la anchura porque los extremos, como pauta general, van a estar en las esquinas, ¿vale? Bien.
En este vídeo la propuesta es de un cambio en la estructura geométrica. La otra forma de plantear el contraataque desde un punto de vista de colectivo, esa juxtaposición de fases, de estar en el contraataque en la tercera oleada, es un desdoblamiento del lateral a doble pivote. Y generalmente la pauta es que desdoble, si desdobla uno de la primera línea, que desdoble el lateral, nunca el central. Ah, no, esta es la de antes. Vale, de acuerdo. Esta. Fíjate que aparentemente ya están colocados y voy a repetir esta acción. Ya se aprovecho y la corrijo. Bueno, este jugador lo intenta parar porque le da la gana, se da cuenta que no debe pararlo. El pivote siempre va al centro, pero si se produce un desdoblamiento de un lateral siempre a zona contraria, lo que hace es jugar en anchura. Es decir, tanto el que desdobla como el pivote lo que hacen es intentar separarse un poco. Perdonad que está sonando el teléfono fijo, no voy a atenderlo. Y aquí lo que se va a producir es una situación, disculpar, toma, coge el teléfono. Los problemas del directo, justo van a llamar ahora. Bueno, perdonad. Decíamos, el pivote, que en la iniciación está en cualquier caso en el centro, lo que tiene que hacer es ir hacia esa zona. Lógicamente eso ya va a provocar un desequilibrio defensivo, ¿vale? La pauta no está muy bien ejecutado porque este jugador tendría que estar aquí garantizando la anchura, porque si esta es bien defendida es porque el central del lado contrario va a estar aquí cerca, con lo cual este jugador, que encima es diestro, aquí en este caso, con trayectoria al exterior, y vamos a tener siempre los extremos ahí abiertos. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? No es además contra un rival calcuera, ¿ok? Bien. Siguiente secuencia, un poco en la misma línea, y aquí voy a repetirlo porque quiero que cojáis el talle. Formas de utilizar en el contraataque estratégicamente también a los jugadores. En este caso, el jugador que está subiendo el contraataque como lateral derecho es Iván Montoya. Es un pivote. El resto de jugadores, los otros dos jugadores de la primera línea, saben que en cualquiera de los casos, si subimos el contraataque con ese cambio de estructura geométrica que he dicho, de un 3-3, 3-3 a 2-4 en la fase de contraataque ampliado, el que va a desdoblar siempre es el pivote. Y lo mismo, en este caso, ha sido una respuesta del central, Nathan Suárez aquí, en falso. Aquí el lateral izquierdo, el señor Serradilla, ya está yendo muy pronto, porque si este jugador hace aquí el 2 contra 2 y es defendido, la continuidad sería también por aquí. Y luego, si no hay solución inmediata, pues yo la indicación es otro doble pase, ¿vale? Porque si está aquí bien defendida es que es una defensa desordenada, muy basculada, con lo cual hay que transportar el balón siempre rápido a la zona contraria, ¿vale? Había incluso pase también ahí al pivote. Vamos a dejar la repetición. Bien, ahora voy a poner otra. Esta es la misma, conchos. Otro contraataque, este lo he dejado un poco por la finalización. En este caso, Paul Valera, jugador de primera línea, lo que hace es desdoblar, pase, conexión con el extremo. Otra de las indicaciones es que el extremo, si ve que ya está la defensa colocada, que se convierta en apoyo si ve que no está ganada la superioridad. Y aquí, pues claro, con una acción como esa, pues... Bien, vamos a dejarla ahí a que disfrute. Evidentemente esta acción pues no se entrena, esto es una acción brillante de un jugador, pero bueno, por comentar el aspecto colectivo. ¿Vale? Bien. Otra tendencia, solo he cogido esta secuencia que vemos muy frecuentemente al Fútbol Club Barcelona, a Naitasuna alguna vez, además de León, no es muy clara, pero el extremo, sobre todo en el saque de centro, es el que va de principio a colocarse allá.
Es decir, esto es un cambio en estructura geométrica porque es del 3-3 con un pivote a 3-3, dos pivotes. Y a partir de ahí, pues muchos equipos tienen distintas variables. Desde el regreso del extremo a su zona, el sacar en cruce atacando este jugador sobre el segundo defensor, con lo cual el beneficiario ya se supone que tiene ganada la superioridad, en este caso en la zona derecha, o cualquiera de las variantes. Bueno, esto eran opciones tácticas un poco con trayectorias curvilíneas y cambio en la estructura geométrica del ataque. Otra forma de subir el contraataque, otra tendencia es con trayectorias más o menos rectilíneas. Algo importante, si en la construcción del contraataque, por lo que sea, pues porque el equipo contrario está precisamente con una exclusión temporal de 2 minutos, porque ha habido un lanzamiento en caída de un pivote que se ha quedado allí cerca de la línea de fondo, por lo que sea, en la fase de construcción del juego estamos en superioridad numérica, en ese caso los jugadores tienen que tender a atacar recto, respetar, como decía antes, utilizando el término que ha acuñado de J, utilizando las calles. Y una cosa que a mí me gusta siempre es garantizar los principios de anchura y de profundidad. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, fijaros cómo este defensor en el repliegue defensivo, ¿qué ha hecho con esa conducta, con ese hacer algo que decíamos hablando del repliegue? Evitar el pase cómodo al que podría ser el conductor de juego, al playmaker. Bien, los dos jugadores, un jugador por aquí, cerca de su propia portería, dos jugadores cerca de las bandas y cerca de la línea del medio campo. Los dos extremos abiertos y el pivote en el centro, con lo cual está en el contraataque, todo el campo bien cubierto desde un punto de vista ofensivo, en anchura y en profundidad. Si no hay pase aquí, pase a los laterales, el pase atrás, y aquí lo único que ha hecho en este caso, el lateral izquierdo es atacar recto. Estábamos en igualdad numérica, ¿eh? Bien, y vamos con otra forma de trabajar el contraataque. He cogido varias acciones del balonmano de Valladolid, también lo trabaja Anaitasuna, he podido ver, y es utilizar trayectorias rectilíneas, en este caso, en función de por dónde se hace, ahí lo vemos, la zona de cambio ataque-defensa. El pivote colocado, la defensa ya está colocada, el pivote está colocado entre 2 y 3, en el segundo intervalo, me gusta más que de 2 y 3 porque no sería preciso, pero bueno, segundo intervalo de la derecha, y vamos a aprovechar el 1 contra 1 de este jugador que va en carrera para encontrar ahí el desequilibrio. ¿Vale? Lo mismo, pivote se va a colocar en segundo intervalo y tendencia a mantener el puesto específico. La presencia del pivote obliga a que haya ya mayor densidad defensiva por ahí, con lo cual aquí lo que hace el central, Adrián aquí en este caso, es atacar hacia la zona contraria del pivote, respetando las calles, haciendo en este caso un cambio de sentido en la circulación del balón. Pero ya vemos que están respetando las calles, están haciendo el contraataque con tendencia a trayectorias rectilíneas. Mismo equipo, pivote, vemos cómo se coloca sobre la zona que hemos hablado y ante una salida, una respuesta, una forma de hacer el repliegue defensivo de manera diferente, lo que se hace aquí es jugar este 2 contra 2 ante una defensa que evidentemente está descolocada y que está replegándose y en consecuencia es vulnerable. Bien, siguiente acción, una más. Con la misma idea, pero aprovechando en este caso, daros cuenta que es la misma idea, pivote en el segundo intervalo entre 2 y 3, y en este caso lo que hace el central, si os dais cuenta, en el primer clip de vídeo que pusimos precisamente el balonmano Valladolid, el central, Diego Camino, subía desde el lateral izquierdo porque se encontraba en la zona de cambio. En este caso está subiendo por el centro
y es atacar hacia la zona del pivote aprovechando el bloqueo y ganando la superioridad en la zona donde está el pivote. ¿De qué depende en cada equipo utilizar una u otra forma de realizar el contraataque? Pues lógicamente de la eficacia en el mismo. Todos los entrenadores lo que hacemos es manejar datos. Entonces, cualquier base de datos sencilla, una tabla de Excel, una planilla de observación, y lo que tenemos que ver es en el contraataque, en la finalización de nuestro contraataque, decir, pues cuántas veces, cómo están, esto sería un esquema muy sencillo de lo que serían los índices de eficacia, es decir, ¿qué consideramos en el contraataque fracaso? Bueno, pues o bien que no hemos metido gol porque hemos tirado fuera, la ha parado el portero, lo que sea, o bien porque durante el contraataque nos han interceptado el balón, o hay cualquier tipo de error técnico, una falta en ataque, pasos, errores técnicos. Una eficacia neutra sería aquel contraataque en el que se ha producido un buen repliegue o cualquier otra cuestión y nos han hecho golpe franco, pero seguimos teniendo el control del balón, seguimos manteniendo la posesión del balón. Eficacia relativa es cuando no hemos metido gol, pero hemos conseguido provocar penalti o hemos conseguido provocar una exclusión temporal del equipo que está replegando. Y una eficacia absoluta sería cuando metemos gol, por supuesto, o cuando metemos gol más 2 minutos. Con cualquier caso, insisto, siempre hay que correr el contraataque. Incluso, yo normalmente indico correrlo cuando estamos en inferioridad numérica, estamos defendiendo 5, yo digo que siempre hay que subir el contraataque. ¿Por qué? Porque es precisamente la fase del juego en el que a lo mejor se dan unas circunstancias en las que hemos amortizado esa inferioridad numérica de jugadores. Otra cosa es ya cuestiones de marcador, etcétera, ¿no? Bien, es un poco en relación a lo que sería algunas aportaciones de la construcción del contraataque. Sobre todo lo he centrado un poco en aunque lo que más se producen, repito, son de primera y segunda oleada, los contraataques en tercera oleada, lo que es el contraataque sostenido, ampliado, distintas tendencias. Y ahora voy a terminar, para luego si alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algún debate, incluso alguna aportación, porque entiendo que en este tipo de foros, a diferencia de las clases que doy en la universidad, somos colegas, somos entrenadores, la mayor parte de los asistentes, y hablamos a un mismo nivel, ¿no? Esto, bueno, he acompañado de unos vídeos que tengo grabados de hace años de alumnos de maestría, no sé si he mezclado alguno más de algún equipo de Asobal, porque cuando se ponen vídeos de entrenamiento de equipos nacionales, de equipos de Asobal, pues evidentemente sale todo muy fácil, hay mucha calidad, mucho talento, y yo siempre digo que el balonmano se puede hacer a un nivel relativamente aceptable y con un nivel de dificultad en las tareas en cualquier categoría. El detalle este de automatizar la vuelta atrás, automatizar la vuelta atrás. Nada, esto sería cualquier tarea de calentamiento a los porteros, filas de jugadores, el primero sin balón, en el cual se realiza un pase y lanzamiento, encadenar pase y lanzamiento, ¿vale? Insisto, con alumnos de segundo de INEF o algo así, o sea, malucos, vamos a decir. Después del lanzamiento me olvido del balón y corro hacia atrás. Yo esto es un detalle que cogí de un curso que asistí de entrenadores de voleibol. Cuando estaban trabajando el remate en voleibol, lo que hacía el jugador siempre, por norma, era remate y luego colocarse en defensa de los brazos a nivel defensivo, de recepción defensiva. ¿Por qué? Porque ante un inminente bloqueo del balón, lo que sería nuestro blocaje, ese rechace del balón, del bloqueo, se va a producir en ese momento. Por eso vemos que los jugadores, después, bueno, aquí se le ha pasado, es una clase, se olvidan de lo que ha pasado con el lanzamiento y corren hacia atrás. Esto es un poco por automatizar ese gesto de lanzo y ya he dejado de ser atacante, ya soy defensor. Todas las variantes que queramos, yo he puesto algunas, de trasladar el balón de una zona a la otra. He puesto algunos juegos, en este caso no hay oposición, ¿vale? Esto puede ser cualquier, bueno, aquí como son clases de veintitantos, casi 30 alumnos, que 28 alumnos teníamos ese año, lo que hice fue dividirlo en 2 mitades en un sentido longitudinal, evidentemente. Con un equipo lo haríamos pues con toda la anchura, aprender a pasar y a recibir el balón en carrera, insisto, son
estudiantes de educación física. Alguno sí que había hecho balonmano, alguno a cierto nivel. Por ejemplo, aquí se ve a Sergio Mellado, estos vídeos los he divulgado hace tiempo por ahí ya. Bueno, vamos a pasar un poquito más adelante. Y cualquier tipo de tarea en la cual el del centro va a izquierda y derecha. Vamos a pasar un poco más adelante. Trayectorias en 8, trayectorias curvilíneas. Bueno, son tareas simples, tareas básicas que pueden ser objeto de trabajo en cualquier parte del calentamiento si es que disponemos del 40×20, que a veces lo que nos sucede a los entrenadores es que tenemos solamente media cancha compartida con el equipo no sé qué. Bueno, evidentemente, lo decía, otra de las aportaciones es trabajar con suficiente índice de dificultad. En este caso eran transportar el balón de una zona a la otra sin oposición, pero podemos utilizarlo con oposición o con algún tipo de pauta. Cualquier tipo de tarea de DAO, de juego de pilla-pilla, de tocar con el balón a un compañero. Seguimos con grupos de 3, 2 que se pasan del balón, un tercer compañero del grupo que tiene que intentar invadir la zona en el área contraria y tratamos de tocarle con el balón. Bueno, he puesto música por si alguno está muy dormido. Entonces, bueno, en este caso la variante es que el que no tiene balón tiene que intentar tocar a poseedor. Son alumnos, porque si esto lo hacemos con jugadores, enseguida ya coge uno y buitrea y se va a presionar al que no tiene el balón, y ahí manifiestan, pues evidentemente, conductas inteligentes, podríamos decir. Esto es el pabellón del INEF de León, que ahora está bastante mejorado, pintado y etcétera. Bueno, vamos a pasar más para adelante. Bien, esta otra variante que vemos, la que describía al principio, 2 que se pasan y tratan de tocar a otro. Bien, ejercicios en la zona de transporte del balón. Variantes en las cuales ya hay un defensor 2, que tienen que llevar el balón hacia la zona contraria, hasta la zona del ataque, eludiendo la oposición de un defensor. Y aquí pues podríamos hacer, bueno, estos sean jugadores los 3. Bueno, no he querido añadir todas las variantes que tenía por ahí grabadas, pero aquí las variantes, 2 contra 1 libre, es decir, se permite bote, se permite, pues como en este caso, el bote continuado, pero para aumentar la dificultad a los atacantes podemos limitar los botes de cualquier manera, pues que solamente valen 2 botes en toda la transición, que solamente se permite un bote a cada uno de los 2 que están transportando el balón. Todo ese tipo de pautas de limitaciones reglamentarias lo que hacen es que al final el comportamiento, digamos, inteligente del jugador tiene que cambiar porque tiene que ajustarse a las nuevas variantes. Bien. Bueno, este gráfico así con colorines, con no sé qué, estos son tareas que a mí me gustan mucho. Los conos, insisto, si fuera un equipo de más nivel, igual lo que haría sería, pues si es un 2 contra 1 en este caso, utilizar la anchura del campo de baloncesto. Los conos lo que delimitan es con esta línea imaginaria, transversal, horizontal, digamos, lateral, de banda a banda, lo que delimitan son espacios imaginarios. Y en este caso, lo que se tiene que hacer es el transporte del balón con 2 contra un defensor, pero siempre tiene que recibirse el balón en la zona siguiente. Esto es un poco para dificultar un poco el transporte del balón, porque muchas veces lo que sucede es, le gana la espalda al defensor y se convierte en un contraataque directo, que evidentemente también hay que trabajarlo, pero estamos diciendo que hay que ser capaces de aprovechar el contraataque en tercera oleada, y por lo tanto ahí vamos a tener que saber aprovechar esa ventaja espacial, porque este espacio es una ventaja para el atacante, para conseguir recibir el balón. A ver si... Bien. Aquí ya recibió, con lo cual se tiene que parar, mal porque tendría que recibir en esta siguiente parte, en este siguiente espacio, perdón. Entonces, lo que tiene que hacer el jugador que recibe el balón es pararse
para evitar que sea pues casi una carrera de atletismo. Mal porque ha invadido la zona contraria, insisto, son alumnos, en este caso ya se lo había parado por explicar. Creo que alguna vez lo hacen bien. Bien, fíjate cómo se ha parado. Esta era una jugadora de élite, también se ha parado. Y este ya se volvió loco, se pide disculpas porque tendría que recibir aquí, detenerse, y además automatizamos otra cuestión, y es que el jugador, en el momento que suelta el balón, trata de adelantar al balón. Suelto el balón y me convierto en receptor por delante del balón, con lo cual conseguimos automatizar también aprovechar muy rápido esta fase, ¿no? Bueno. Este tipo de tareas, en este caso lo que le indicaba a los jugadores, como variante, estas se pueden enriquecer pues todo lo que queráis. Pero al final lo que hacemos es unir dos espacios, con lo cual aquí hay un espacio con un defensor, un espacio en la zona central que hay dos defensores y otro espacio en la zona de ataque en la cual hay un defensor, con lo cual sería un 3 contra 1 más 2 más 1. Siempre va a haber ventaja numérica ofensiva y luego ahí pues todas las variantes que queramos, desde ir de esta zona a la siguiente y luego a la siguiente obligatoriamente, con lo cual se evita ese correr como si fuera calles de atletismo, y podemos incluir todas las variantes que queramos. Dos contra uno, este se para, en la zona central hay dos defensores, este se le ha olvidado. Bueno, observáis que hay un poco de desmadre, porque lo normal es que cuando está realizándose por una zona del campo, los otros inician pues cuando ya han pasado del centro o demás, ¿no? Bueno, el problema de las prácticas de aula, estos son alumnos de segundo de Ciencias del Deporte, de INEF, cuando se juntan algunos que sí que han hecho, al nivel que sea, balonmano, con algunos que es la primera vez que tocan un balón, con lo cual, desde un punto de vista que no entienden el reglamento, que no saben ejecutarlo, pero bueno, se pueden hacer cosas. Tareas de encadenar 3 contra 3. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando se trabaja en el centro de la semana, tareas de resistencia específica. He cogido aquí un vídeo que me han cedido en el Ademar de León y aquí lo que se hace es un 3 contra 3 encadenado. Lo que vale es la anchura del campo de baloncesto. Importante sería identificar por colores, siempre, identificar por colores. Bueno, y pendiente siempre en este tipo de tareas encadenadas, que estén pendientes los jugadores o entrenador o algún ayudante de introducir balones, si hay pérdidas, si hay gol en este caso. Y al final se produce, pues eso, presencia de atacantes y defensores en la zona de transición. Y vemos aquí cómo con esas trayectorias, en este caso curvilínea, el jugador que tiene ventaja es el atacante. Esta tarea a mí me gusta mucho, es una tarea en la cual en la zona, normalmente coincide, daros cuenta, en la zona de la bombilla de baloncesto con la zona cercana al 7 metros, y luego tenemos, por lo tanto, este círculo, el círculo central y este otro círculo. Entonces, 3 atacantes, 2 defensores, conexión con el portero, hay un 3 contra 2 aquí. Estos jugadores no pueden pasar del medio campo, es para tomas de decisión en el pase. Y estos jugadores, pues los atacantes, se utilizan el campo en altura libremente, y hay 2 defensores, es un 3 contra 2 más un 3 contra 2. También se pueden plantear distintas variantes. Incluso lo tengo hecho aquí con los alumnos, en este caso, de maestría. 3 atacantes de naranja, 2 defensores de verde, 1 y 2. Aquí suelo limitar el número de pases, con 3 ya se tiene que haber llegado, la ventaja es muy grande, un 3 contra 2 más 3 contra 2 en medio campo y en medio campo, es una ventaja espacial muy grande. ¿Vale? Y esto, evidentemente, pues según la categoría, evidentemente con un equipo alevín, un equipo infantil, no deberíamos hacerla, porque en la formación se deberían de provocar, casi de obligar, en
en el transporte del balón, en alevines incluso infantiles, pases cortos, pases cortos. Bien, no lo alargo más. Una tarea más, decía antes, apuntaba antes, normalmente los entrenadores en los clubes, sobre todo, y más en las categorías inferiores, nos encontramos con que la mayor parte del tiempo no disponemos del campo completo y tenemos medio campo. Bueno, también se puede trabajar el repliegue defensivo con medio campo. En este caso es una situación de 6 contra 6, en la cual el equipo atacante puede estar trabajando cualquier sistemática de ataque, el equipo defensor puede estar haciendo cualquier sistemática defensiva, y en este caso, ante la pérdida de balón, el lanzamiento o el gol, bien el portero o bien quien recupere el balón, lo que tiene que intentar es tratar de conectar con algún jugador, en este caso he puesto 3 circulitos ahí que representan a los jugadores, que no se pueden mover o que sí se pueden mover si solo pongo 1 o 2. Aquí les vemos. Entonces, está trabajando cualquier cosa en el ataque. El lanzamiento, intentar rápido hacer llegar el balón a los que están haciendo ahí de colaboradores. Con lo cual ya vemos cómo se automatiza eso, el equipo pierde la posesión del balón, estamos en ataque, se pierde la posesión del balón y de inmediato hay que convertirse en defensor. En este caso el objetivo es evitar que llegue el pase a los colaboradores. Bien, y como conclusiones, por dejar un tiempo a las posibles preguntas, es decir, dentro de lo que son el título genérico de aportaciones para el entrenamiento en la zona de transición, la idea de que el balance defensivo se inicia en el ataque posicional, evitar rifar el balón, evitar dar balones fáciles a los oponentes para que hagan goles fáciles de contraataque. Que en el contraataque, sea como sea, se presentan unas condiciones espaciales, porque hay, pues eso, todo el campo, tanto en anchura como en profundidad, y temporales, es decir, tenemos poco tiempo y que por lo tanto hay que aprovecharlas muy rápido. Y luego que el entrenamiento se tiene que realizar con suficientes índices de dificultad en lo que es la zona de transición, la zona de transporte del balón. Y por mi parte, nada más. Se abre, Ángel, el turno de posibles preguntas, comentarios, aportaciones o lo que queráis. Pues sí, Isidoro, hay unas cuantas. Preguntan si tienes alguna eficacia estadística de lo que representa para el juego del balonmano el contragol. Pues, hombre, tendría que mirarlo ahora mismo. El contragol, de hecho, el contragol, es decir, al final es discriminar un poquito lo que sería la tercera fase del contraataque. Lo que pasa es que cuando se produce, la diferencia es que se produce el pase del portero. Y es más, en el último Mundial Junior, algunos datos que íbamos tomando, pues venía a ser casi igual de eficaz que lo que es la fase de contraataque sostenido o ampliado. Y de hecho es que viene a ser lo mismo. Lo que se veían precisamente en la fase de contragol, lo que se aprecian muy claramente son las tendencias de los equipos. Y luego el contragol lo que se hace es que lo utilizan los equipos, o lo utilizamos en función de la defensa. Yo siempre que puedo trato de que saque de centro el pivote. Si hay una defensa 5-1, lo normal es que realice ese saque de centro, ese saque de contragol, el avanzado, que normalmente es uno de los extremos, y se produce a veces ahí una fase de una mezcla en lo que sería ese contragol y lo que sería una segunda oleada, porque es frecuente ver que saca un extremo y el que precisamente ha anticipado la salida es el extremo contrario y se produce una conexión entre los dos extremos y sería un fase en segunda oleada, un pase hacia atrás y construcción del juego. Pero las estadísticas venían a ser equivalentes. No recuerdo ahora, la eficacia en el lanzamiento era la misma, estábamos hablando de siempre por el 80%, 83%, 85%. Y el número, pues ahora mismo no te sé decir el dato concreto, vamos, pero bueno, que se producía también bastante frecuentemente.
En las categorías de base, Isidoro, ¿priorizarías el juego de transición por encima del juego colectivo? Las categorías de base, lo he apuntado. Primera dificultad, tener campo completo. Y por supuesto que le daría una importancia bastante relevante al juego en la zona de transición. Todos los entrenadores, y yo me acuso el primero, le dedicamos la mayor parte del tiempo que estamos entrenando, tanto defensa como ataque, al trabajo en una sola portería. Nos quejamos de que no tenemos cancha y es muy frecuente. Yo el primero, insisto, cuando estoy con el equipo, cuando estoy con el equipo nacional. Tenemos todo el campo, evidentemente, con la selección, y en la mayor parte del tiempo estamos solo en una portería. Por lo tanto, si se tiene todo el campo, lo que tenemos que ser es tenemos que estar suficientemente preparados como entrenadores para, imagínate que el énfasis o queremos centrarnos en algún aspecto ofensivo. Vale, pues cada 3 ataques, independientemente del resultado de ese ataque, corremos el contraataque, el equipo bien que ha encajado gol o bien que ha recuperado el balón, y ese equipo hace el repliegue defensivo. Y luego en la otra portería lo mismo. Pero es conveniente trabajar, que el jugador sepa trabajar en la zona de transición. Se dedica, creo, dedicamos poco tiempo al trabajo en la zona de transición. Y es esencial porque además el balonmano, sobre todo ahora con el cambio de la primera norma que modificó bastante el juego, que dinamizó bastante el juego, fue el saque de centro. Y luego el contragol. Se ha producido precisamente un mayor número de ataques posicionales porque hay más posesiones de balón y los equipos nórdicos ahí tienen ventaja en relación a los españoles, digamos, a nuestros equipos nacionales, porque tienen más jugadores polivalentes. Nosotros siempre tenemos que irnos a 1 a 2 cambios ataque-defensa y todos queremos no hacerlos, pero todos los hacemos y dominan el juego en la zona de transición. Creo que sí que es importante dedicarle mucha importancia. No sé si priorizarlo, pero sí que hay que dedicarle mucho tiempo. Y en relación a esto de entrenar en campo completo o medio campo, para entrenar la transición cuando solo se utiliza medio campo, ¿qué recomendarías? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que... Dice que muchos equipos no tienen todo el 40x20 para entrenar y normalmente a lo mejor pues están entrenando media cancha un equipo de baloncesto y otra media cancha un equipo de balonmano. Si entrenas en media cancha, ¿qué les aconsejas para afrontar ese problema teniendo solo medio campo? Bueno, pues precisamente yo creo que la última tarea que he puesto, ese 6 contra 6 más repliegue defensivo, perfectamente podemos poner, si estás compartiendo cancha con otro equipo de balonmano en el otro lado o otro equipo de baloncesto de otro deporte en el otro lado, en el medio campo colocar a posibles receptores, o que la pauta sea no hay posibles receptores, pero que el equipo que está defendiendo, después de la recuperación del balón o del gol, tiene que conseguir transportar el balón ellos hasta sobrepasar la línea de medio campo. Y el equipo que está atacando, que en ese caso va a estar haciendo el repliegue, tiene que evitar que lo transporten hasta el medio campo, o provocar un golpe franco, o incluso sobrepasar la línea de medio campo para que sea el automatismo de he perdido la posesión, tengo que cambiar de rol inmediatamente. Y normalmente ahí el matiz va un poco a los extremos, porque claro, no es lo mismo el central que está a 6-7 metros de la línea de centro de campo, o al extremo, sobre todo si está en la esquina, en la confluencia de líneas, en el punto muerto, como queráis llamarlo, en el córner, que tiene que recorrer los 20 metros. Es una diferencia de más del doble de distancia. Y podemos decir, bueno, pues el equipo que está en defensa sube el balón hasta el medio campo, los jugadores de primera línea tienen que sobrepasar esa línea de medio campo y los extremos y el pivote, por ejemplo, pues hasta los 14 metros y pones unos conos ahí fuera de la línea de banda. Pero sí que se puede trabajar un poco, pues eso, lo que se vería el cambio de chip, el cambio de rol, ese automatismo de soy defensor, contraataco, soy atacante, defiendo, repliego. Hablábamos de categorías de base. ¿Recomendarías a equipos de perfil bajo, de nivel bajo, entrenar de manera prioritaria la técnica y táctica individual y el juego en la transición en ataque-defensa, dejando el juego colectivo un poquito en segundo plano? La respuesta es radicalmente sí. El modelo de juego
el modelo de juego en cualquiera de las fases toma mayor relevancia a medida que aumenta el nivel competitivo. En las etapas inferiores, por supuesto, benjamines, alevines, el dominio del balón, la técnica, lo que es la ejecución, la táctica individual, tareas en las que tienes pues, dominar el 2 contra 1, las asimetrías, el 2 contra 1, el 3 contra 2, eso tiene que ser el pan de cada día. Y el dominio de las situaciones de 2 contra 2, lo que serían las acciones grupales, es que eso está escrito, es decir, primero es la técnica individual, lo individual, la ejecución, luego son los aspectos grupales, como qué es lo que yo hago con mi compañero. Y ahí están los 7 medios tácticos grupales, el cruce, el pase y va, el bloqueo, la cortina, la pantalla y la permuta. Y luego el encadenamiento de esas acciones grupales, lo que hago con otro, pues lo que ahí ya puede salir el juego colectivo, pero lo que es la táctica colectiva ofensiva, la táctica colectiva defensiva, eso a partir de cadetes se tendría que empezar a trabajar y por supuesto ya en juveniles y demás, pues ya hay sistemas de juego y hay que dedicarle tiempo a la táctica colectiva. Ojo, dicho esto, en el alto rendimiento, para tener lo que determina la finura, digamos, en el alto rendimiento es la táctica colectiva. Pero si la pregunta es las etapas de formación, por supuesto, táctica individual, las tomas de decisión, ahí además los jugadores españoles, los entrenadores españoles somos muy buenos en ese tipo de trabajo, pero es esencial lo individual y lo grupal y luego ya lo colectivo. Sí, sí. La importancia, te preguntan, de la inclusión de las 4 fases del juego en la mayoría de las tareas del entreno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por eso decía de las primeras diapositivas que el ciclo de juego es un continuum, es un continuum. Y si tú estás trabajando el ataque, también puedes trabajar la defensa. Y al revés. Y van cruzadas, y es lo que ponía en la primera diapositiva. Y cuando tú estás trabajando el contraataque, va asociado el repliegue defensivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces los entrenadores, ¿qué hacemos? Bueno, imagínate que estamos trabajando el ataque posicional. El ataque ante la defensa 5-1, el ataque ante la defensa 6-0 con no sé qué variante del 6-0. Yo a veces lo que hago, claro, si estás trabajando el ataque, pues a veces dices, venga, la defensa 70-80%, venga, un poco para que se vean un poquito dónde hay que ocupar los espacios, qué es lo que buscas y demás. Yo a veces digo, vale, defensa 100%, ataque 100%. Insistí antes, identificar los roles con petos. Imagínate, de azul, atacantes, de rojo, los defensores. Y en esos rojos coloco un peto verde. Y a ese verde le digo, tú te dejas. Eres el defensor malo. Eres el vulnerable. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Defender bien, provocar que haya ataque, que el ataque esté ante una posición real, y ese peto diferencial de la defensa que vaya cambiando de sitio, de ubicación. Entonces ahí el ataque lo que tiene que hacer es saber atacar a la zona vulnerable de la defensa. Pero evidentemente, claro que, y lo que decías, y encadenar las fases del juego. Hacemos 1, 2, 3 y a la tercera ya encadenamos con el contraataque y el repliegue. Eso tendría que ser, insisto, yo todos los años lo digo, ¿no? Qué poco le dedicamos a la transición, cuando realmente es importantísimo. Otra pregunta sobre el hecho de que ganasteis el Mundial Junior en Argelia sin quitar el portero en inferioridad. Ah, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, pero hay que retrotraerse todavía un año más. Año 2016, que es cuando se instaura la norma esta del cambio sistemático del portero. Claro, todos los equipos como locos. Vale. Y además la norma, nosotros la competición junior siempre damos un poco los conejillos de India. Siempre que hay un cambio de norma, terminan las temporadas y de preparación para las categorías superiores. Los primeros en aplicarlo eran los campeonatos masculinos junior y los segundos los juveniles junior. Los junior masculinos, y luego los juveniles masculinos. Y luego ya, pues, era como banco de prueba, nos tocaba ser los conejillos de Indias. En el año 2016, Europeo de Dinamarca, el único equipo que no utilizó nunca el falso portero, el empty goal, España. Quedamos campeones de Europa. Bueno, hay que decir que... Bueno, yo es que soy bastante testarudo porque además
no lo utilizo ni siquiera cuando estamos en inferioridad. Ni siquiera cuando estamos en inferioridad. Hombre, tengo algunas variantes entrenadas y tengo algún 7 contra 6 entrenado, como de hecho en la final del Mundial de Argelia conseguimos entrar en la prórroga, que es el gol que salió en todos los sitios, porque perdemos por 1, 14 segundos, pedimos tiempo muerto, entonces hacemos el empty goal y ahí precisamente, y estando en superioridad numérica 7 contra 6, hacemos un cruce largo y lo que modifiqué, el condicionante era la ubicación de los pivotes. Por donde queríamos finalizar segundo intervalo, por donde no íbamos a finalizar primer intervalo, y ese es el que se venía al cambio. Y es paradójico que en los 2 años quedamos campeones del mundo y el único equipo que no lo utilizamos fuimos nosotros. Es más, los goles tanto contra Alemania en la final de 16 como contra Dinamarca en la final del 17 fueron sobre las partes finales, fue determinante que nosotros aprovechamos sus errores y metimos goles directos. Lo contaba el otro día, no sé qué vídeo que me solicitaron, el máximo goleador de la final contra Alemania fue Swan Ledo. De la final contra Dinamarca en Argelia fue Swan Ledo el portero. Porque tal, sí. Esa es la respuesta. Y dice que a su vez defendisteis en aquella final contra Dinamarca en 5-1 su 7 contra 6, ¿no? Dice que fue muy efectivo, pero quizás sorprendió cuando parece que se debe defender 6-0 un ataque 7 contra 6, ¿no? Sí. Bueno, esa promoción, nosotros teníamos la defensa principal de esa promoción, porque claro, con cada promoción tienes que adaptar la forma de jugar a los jugadores que tienes. Antes he puesto algunas imágenes de la 94-95. Ahí estaban Arnau, Oriol Rey, Pablo Paredes, Diego Piñeiro, Miguel Sánchez Migallón. Hacíamos un 6-0 súper profundo, dinámico, y no teníamos verdaderamente jugadores que pudieran hacer el rol de avanzado. Con la promoción de los dos solos, los 96-97, la gran virtud que teníamos ahí, primero en el 5-1, no era una promoción grande como para hacer un 6-0 compacto, dinámico, etcétera. No teníamos. ¿Qué pasa? Que estaba Josep Folqués, 1,96. Cauldi Odriozola, que es un jugador con una cintura escapular muy ancha, brazos muy grandes, con lo cual llega más allá de lo que aparentemente está. Con esos dos jugadores, si hacíamos 5-1, sobre todo Josep, era 5-1 poco profundo, con poca salida. Y luego estaban Aleix Gómez y Jaime Fernández, que siendo estos dos también de características parecidas, cuando yo quería revolucionar un partido, poníamos a Jaime, con perdón, que estamos en un evento oficial, de mosca cojonera. Y otro, que yo de hecho su mote era el gitano, era Aleix Gómez. Y Aleix Gómez cumplía un poco las dos cosas, porque también es un jugador con una calidad en los desplazamientos extraordinaria y muy inteligente tácticamente. Pero al que hacía ese comentario, si te das cuenta, cuando hacíamos 5-1, antes sobre todo contra Dinamarca, que no fuimos capaces de cogerles el truco, la pauta era que el avanzado solía ser siempre o Cauldi o Josep. Y su responsabilidad no era tanto atender al central, sino dificultar el pase largo de lateral a lateral y evitar el pase en diagonal con el pivote en zona contraria de balón. Claro, eso no podría hacerlo Jaime y lo tenía difícil para hacer esa función Aleix Gómez. Pero Cauldi lo hacía muy bien y Josep Folqués lo hacía fenomenal. Era un defensor avanzado al estilo aquel Jonas Kallman de sueco de 2.04 y demás. Pero hacíamos 5-1 porque es que era la defensa que podíamos hacer. En 6-0 nos rompían, porque encima esa final fue de los pocos partidos que he ganado desde el ataque. Yo siempre digo que cuando estábamos cómodos en el equipo, lo normal es encajar 25 goles o menos. Y esa final fue al final, se fue por encima de los 30 goles. ¿Qué pasa? Que Dinamarca hizo una defensa 1-5, que esa estaba descrita en un documento que había de superioridad numérica. Yo la había visto en la Dinamarca de hace muchos años, en el equipo absoluto. Hicieron 1-5. Uno que defendía individual a nuestro pivote, Antonio Bazán, o a Pepe Oliver, y 5 colocados en la línea de 9 metros. Y al final les atacamos también bastante bien. Pero no éramos capaces ni de defender el 6-0, ni 5-1, ni nada. Al final decidimos el 5-1 porque algo hay que apostar. Algo hay que mostrar. También nos preguntan cómo trabajas, qué tips das en este caso a la hora del repliegue en inferioridad por exclusión.
Bien. Ahí es donde los entrenadores españoles, yo siempre digo, tenemos ventaja con los nórdicos y todos los demás, porque utilizamos mucho mejor todos los recursos que tenemos en el banquillo. Estamos en inferioridad. Primero, evitar o tratar de tener en cancha, si se puede, a los jugadores polivalentes, jugadores que no tengan que hacer cambio de ataque-defensa. Y si alguno tiene que hacer el cambio de ataque-defensa, pues que sea en la zona próxima. Pero cuidado, porque imagínate que estamos en la zona, bueno, si estamos atacando y tenemos que conocer qué vamos a hacer en el ataque, si tenemos 5 o hemos quitado al portero, con lo cual que estamos con el empty goal, porque a veces el que inicia cualquier encadenamiento del ataque va a acabar en la zona contraria. Y lo que hay que hacer es hacer coincidir, imagínate, el lateral derecho está en la zona alejada del cambio. Imagínate que se va al doble pivote. Finalizamos y es el que viene al cambio. Porque muchas veces yo he visto algunos equipos que lo que hacen es el extremo de esa esquina, de la esquina cercana al cambio, es el que viene a hacer el cambio de ataque-defensa. Y es el más alejado. Con lo cual, bueno, tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos para que sea el que está en la zona de cambio. Si hemos quitado el portero, yo digo que no, antes decía, yo no lo utilizaba, pero sí lo teníamos entrenado. Lo que pasa que esto es una reflexión que hago un poco por encima, lo del empty goal. A ver, el balonmano en esencia es un juego que es 6 contra 6, con un portero que cubre la portería en cada lado. Y puntualmente, momentáneamente, por exclusiones temporales, se está en superioridad numérica. Primero, eso es la esencia del juego. Un juego en igualdad numérica, 6 contra 6. Con lo cual tú buscas superar a los contrarios, o bien por encima o a distancia, o bien desde las esquinas, o bien conquistando la línea, bien sea por penetración o por conexión con el pivote. 4 maneras de atacar. Joder, si ya lo hacemos todo el partido 7 contra 6, a mí me parece aburridísimo. Me parece un juego que ha adulterado totalmente lo que es la esencia de nuestro juego cuando ya teníamos esa posibilidad de disfrutar de la superioridad en los 6 contra 5. Y luego yo, particularmente, cuando lo he tenido que aplicar, cuando lo he aplicado, y veo que no tengo portero y estoy así, estoy mirando para aquel lado, y es que yo me siento desnudo en el campo. Quiero decir, estamos atentando, y lo que nos cuesta como entrenadores, que yo, por ejemplo, ante la defensa o el ataque, ¿qué prefiero? La defensa. O sea, y vacío la portería. Pero si la defensa es para proteger la portería, y la vacío. Es decir, bueno, me he ido a la pregunta anterior, pero evidentemente las pautas son, con más énfasis, sobre todo si hemos quitado el portero, automatizar el repliegue y evitar en la medida de lo posible los cambios ataque-defensa, cuando está uno menos atacando, y si hay que hacer algún cambio, que sea por la zona próxima al banquillo. Y lógicamente, pues luego ya el comportamiento de 5 contra 6 en defensa, bueno, pues eso sería motivo de otra charla. Pero bueno, sí que mucha más movilidad, disuasiones, etcétera, ¿no? Volviendo a la transición, ¿cuáles son las intenciones tácticas clave para poder entrenar la transición de manera correcta? Hombre, pues evidentemente una intención es un comportamiento inteligente. Cuando el receptor del balón, con calma. Los posibles receptores, rápido. Poseedor del balón, más tranquilo. Posibles receptores, más rápido. Suelto el balón, me convierto en posible receptor. Para eso decíamos, la importancia de los aspectos individuales, grupales o lo colectivo. El desmarque es una acción individual, de táctica individual. Entonces estamos hablando del juego sin balón. Y luego, por ejemplo, en la iniciación lo veo claro. Es decir, organizar el ataque en la iniciación no hay que basarlo en táctica colectiva. Es decir, si hay un jugador que se ha desmarcado hacia adelante y a la izquierda, y ahí hay un jugador, ese jugador se tiene que marchar a otro sitio que está desocupado. Es ocupar los espacios con lógica, al espacio que está vacío. Luego ya las pautas de lateral derecho se va al pivote de la zona izquierda del ataque. Eso ya es táctica colectiva ofensiva. Pero las intenciones las pautas tienen que ser muy concretas. Son directrices muy concretas, muy cerradas. La aportación sería el que tiene el balón, y luego evidentemente esto dentro de la flexibilidad que implica el entrenamiento de un deporte situacional, de un deporte en el cual no hay acción repetida idéntica. Porque si yo recibo el balón y tengo
mucho espacio, estoy en el medio del campo, mi oponente directo está replegando y puedo eludir el marcaje, puedo superarle, pues ya está, es un desborde, es un finta con balón en este caso. Y si ya la tengo ganada, pues ya entramos en otra cosa. Pero las pautas tienen que ser muy, muy concretas, muy sencillas. Y creo que con esta pregunta cerraremos el turno de preguntas porque no han aparecido más. Hay muchos entrenadores que incluyen muchísimos estímulos en la tarea de entrenamiento. En el caso de hacerlo, ¿no hace eso que el jugador se descentre de elementos técnico-tácticos? Pues sí, a quien haya hecho la pregunta, estoy de acuerdo. Hay veces que la tarea es más difícil de entender, el encadenamiento de la tarea, que realmente el objetivo de la misma. Yo soy partidario de proponer tareas simples, sencillas, y que el jugador esté pendiente de realmente de solucionar el 2 contra 2 por un lado o por otro, el 2 contra 1, lo que sea. Realmente hay encadenamientos, sobre todo cuando actuamos con muchos balones. Este pasa aquí, luego tiene que ir para allá. Otro balón que se inicia por otro lado y se encadena otro medio táctico por otro lado. Quiero decir, a veces la tarea se hace tan compleja que dificulta realmente para el jugador. Tiene que estar pendiente, a ver, ¿de dónde me viene el balón? A ver qué tengo que hacer ahora. Por eso tenemos que ser sencillos. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte todos estos años de las partes iniciales, por iniciales estoy hablando desde 40 a 50 minutos, a veces los hago yo, evidentemente. Yo me centro en lo que era lo colectivo y las hacían mis ayudantes. He trabajado estos años con Javi Martín, que realmente hace unos encadenamientos, espectaculares. De hecho, yo muchas veces digo, que este lo copio allí para cuando ya llevo alguna clase o alguna cosa para los entrenamientos y tal. Otros ya lo reproducía yo. He trabajado estos años con Diego Dorado y he trabajado con Marcos Gárate. Y esas tareas iniciales es donde solíamos meter el trabajo de los porteros. Es decir, encadenamientos de pases y de lanzamientos con una posición de una manera, de otra manera, encadenar lanzamientos extremo de un lado, lateral del otro, extremo de ese lado, lateral del otro, metemos el pivote, tal, tareas que yo empecé a ver a Perico García, que es el que trabaja con los porteros. Y entonces lo importante es que no lleguemos a encontrar ahí el ejercicio barroco y el jugador se vuelve loco y no sabe lo que tiene que hacer. Pero estoy de acuerdo que hay que simplificar en la medida posible las tareas. Pues si no hay ninguna pregunta más, daríamos aquí por concluida esta ponencia. Isidoro, muchísimas gracias, y Sergio Barcenilla, nuestro presidente, no sé si tiene alguna cosa más que añadir. Nada, solo agradecerte, Isidoro, la predisposición y por habernos ayudado desde el segundo uno en que te lo propusimos. Y además con un tema tan potente e importante como el juego de la transición, que yo, es mi opinión personal, creo que es la gran clave entre un equipo que aspire a resultados deportivos óptimos y uno que no está tanto en las áreas, sino en cómo llegamos y cómo bajamos hacia nuestra área, ¿no? Entonces, me parece que es un tema fundamental a nivel de entrenadores y que todavía hay mucho por desarrollar en esa zona, ¿no? Incluso adaptación a la nueva reglamentación. Y yo creo que ahí hay muchísimo recorrido como elemento de mejora en nuestro deporte. Y nada, de nuevo agradecértelo y nada, nos vemos en la siguiente. Entonces, mando recuerdos para ti, gente que estuvo en el Nacional de Guecho, ¿vale? Hombre, mando varios recuerdos para ti, así que nada. Cada vez que voy por allí es una zona que da gusto. Da gusto. Yo me acuerdo cuando empecé, antes decía con las cadete femenino, el equipo, la antesala de lo que ahora es el Cleva. Yo llevaba la selección de Castilla y León, que quedamos además en Pola de Siero, campeones de España, la semifinal. Allí los rivales éramos Euskadi, Castilla y León, luego estaba Madrid y Valencia, eran las potencias de esos años. Y los duelos con Euskadi eran tremendos, y luego ya, bueno, yo siempre he ido allí a cualquier curso y grandes amigos que tengo por allí, pues es un placer. Y oye, pues para cualquier cosa te felicito, os felicito Ángel Cárceles y Sergio, y oye, para lo que queráis, pues mucha suerte a todos. Que yo cuando he estado en los equipos nacionales digo, no, si a los que hay que felicitar es a los entrenadores de los equipos, porque al final dices, citaba ahí a Caldi, ha salido por ahí Eneco Buenaga, ha salido, bueno, en fin, ¿no? De todos los sitios. Y al final, ¿dónde se forman? Pues en los clubes de cada territorial, de cada... Entonces, pues
agradeceros a vosotros el trabajo y a ti, Sergio, por la organización de esta jornada. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Y ya los demás, pues nos vemos luego a las 5, que tenemos también una tarde interesante con Alberto y con Cristina, que nos traerán dos ponencias también muy, muy potentes. Así que nada, aprovechar para comer y coger energía a todos. Venga, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.